Ajá. Enseñar, instruir. Ese es el tema principal del libro. Bien. ¿Otro tema que hayan puesto? Rocío, ¿vos qué tema le pusiste al libro de Santiago? ¿Sabes qué? Lo estaba buscando porque anillé lo que mandaste y igual lo estaba, pero tenía que ver con la fe, me acuerdo. Ajá. Lo primero cuando nosotros lo hicimos, acá está. Instrucciones para el correcto evangelio, puse yo. Bien. Bien. Yesenia, ¿cuál es tu tema? Yo le puse una fe genuina y sabiduría. Bien. Entonces, miren, ese es el tema que a ustedes les pareció y ese es el tema a revisar, ¿sí? O sea, a medida que avancemos en el estudio siempre vuelvan a ese tema y fíjense si les sigue pareciendo el mismo, ¿sí? Yo creo que lo cambié como 3 veces. La idea es decirlo en una sola frase, cubrir todo el tema principal del libro. Entonces, tiene que ver con las instrucciones, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con esto de, ¿qué palabra usaste, Rocío? Genuina. Tiene que estar eso, ese sería como el marco, ¿sí? Fe, instrucciones, conducta. Repetime tu tema, Yesenia. ¿Qué habías puesto vos? Fe genuina y sabiduría. Bien, fe genuina y sabiduría, excelente, ¿sí? Bien, entonces, más o menos para que tengan una idea, el libro o la traducción del título del libro de Santiago, ¿cuál es en el estudio? Una fe real, ¿sí? Podríamos decir una fe verdadera, pero de que la fe tiene que estar por ahí en nuestro tema, lo tiene que estar. Entonces, en el título del libro ponemos eso, lo que ustedes pusieron. ¿Quién es el autor del libro? Santiago. ¿Qué sabemos de Santiago? Que fue hermano de Jesús. Sí. ¿Cómo se describe a él mismo en su carta? Un siervo del Señor. Sí, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Qué más sabemos de Santiago? ¿Hay algún otro dato? Que se llamaba Jacobo también. Bien. ¿A quiénes estaba dirigido el libro de Santiago? Bueno, que ya sabemos que es una carta, ¿verdad? ¿A quién estaba dirigida esta carta de Santiago? En las 12 tribus que estaban esparcidas. En la dispersión. Muy bien. En la dispersión. 12 tribus, ¿eso qué nos indica? Que Jacobo le estaba diciendo, o sea, Santiago les estaba escribiendo a qué nacionalidad, a qué personas, de qué nacionalidad. ¿En su mente estaba escribir esta carta para los gentiles, por ejemplo? No. Sí, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué sí o por qué no? A los judíos. Cristianos judíos, ¿no? Cristianos judíos. ¿Por qué llegaste a esa conclusión de que eran judíos? Porque eran de las tribus, ¿no? De las 12 tribus. Las Muy 12 bien. tribus. No especifica 12 tribus de Israel, pero cuando nosotros escuchamos esa frase, sabemos que se estaba refiriendo a las 12 tribus de Israel. Es decir, a judíos, ¿sí?, que se habían convertido al cristianismo, que eran seguidores de Jesús. Pero ahí en el versículo 1 dice a las 12 tribus, ¿no? Sí, a las 12 tribus. Sí.
Sí, dice a las 12 tribus, pero ¿por qué te digo? Aclaro que se refiere a los seguidores de Jesús, porque el autor se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, un judío que no se convirtió al cristianismo no reconoce a Jesús como Señor. Por eso yo interpreto que está dirigida a judíos cristianos. Porque después, en toda la carta hay una frase que se repite que es hermanos, hermanos míos, amados hermanos míos. ¿Les suena esa frase? Sí. Entonces Santiago se está presentando como siervo de Dios y del Señor Jesucristo y le está hablando a sus hermanos, que también son siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Pero él se dirige específicamente a las 12 tribus. Son, ¿cómo le puedo decir? No me sale la palabra. Deducciones que yo voy haciendo según los datos que tengo. Si ustedes consideran que estoy errada, estamos aprendiendo juntos, me lo dicen y lo vemos, no hay ningún problema. Entonces tenemos el tema del libro, quién es el autor, quiénes son los destinatarios, cuál es el propósito de la carta, ¿para qué Santiago escribe esta carta? ¿Qué busca él lograr con esta carta? Yo había puesto en el propósito, puse como dos Sí, cosas diferentes, pero porque lo fui, como vos decís, modificando, ¿no? Uno es sí. importancia sobre entender la fe práctica, es que es necesaria estar acompañada por obras, y después puse corrección sobre lo que se estaba haciendo mal. Ah, tiene relación con lo que decía Silvana al principio, corregir, instruir. Muy bien. Silvana, vos qué pusiste en propósito. ¿Cuál es el propósito de la Carta de Santiago? Estoy acá, estoy acá. El tema es que como tengo anotado por todos lados, ya no recuerdo dónde. Pero hice mi tarea. No, sí, te creo, pero sí, se traspapela. Entonces estaría bueno que dibujen o tengan impreso el panorama general como para tenerlo a mano, porque es la idea, ¿no? Es la idea de tener esta información a mano. ¿Cómo es la Yesenia, pregunta? Perdón. ¿cuál es el propósito de la carta? Acompañar. Ah, ¿por qué acompañar? Me gusta eso. ¿Por qué acompañar? Y porque habla de muchos aspectos, ¿no? Habla de cómo Ajá, permanecer, habla de cómo caminar, habla de, o sea, como que nos enseña, como decía el título, nos enseña, nos guía, nos instruye, nos corrige. Entonces, no, es como la carta que nos acompaña para que nosotros podamos ir caminando en diferentes situaciones que nos pase como hijo de Dios, ¿no? Como este capítulo 1 que habla de las pruebas. muy bien. Yesenia, ¿cuál es el propósito de Santiago, de la carta? Yo había puesto que era como enseñarnos una conducta cristiana correcta, porque aquí habla de, por ejemplo, de las pruebas, de cómo vivir la fe, habla del amor, también de las riquezas y cómo sobreponerse ante cada como aspecto. Entonces, como que le puse enseñar conducta cristiana correcta o instruir. Bien, muy bien. ¿Cuáles son algunas de las palabras claves que se repiten en todo el libro? Por ejemplo, la palabra prueba es un tema, pero que solamente aparece en el capítulo 1, ¿verdad? Pero hay algunas palabras que aparecen en los 5 capítulos. Fe. Fe está en los 5 capítulos, muy bien.
fe, creer. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? Eran 4 palabras que nos sugería el libro, que están en todo el libro, en los 5 capítulos. Yo no sé si maneja hacer obras. Bien, eso aparece en los 5 capítulos, muy bien. Hacer, hacedor y obras. ¿Otra? Juicio. Muy bien, juicio. Sabiduría. La sabiduría creo que también es algo que aparece en algunos capítulos, no en todos. Mm, Pero también puede ser una palabra clave, porque lo vamos a estudiar. ¿Alguna otra? Yo había puesto paciencia, Paciencia también. Paciencia. aunque está en el capítulo 1 y el capítulo 5. Capítulo 1 y 5, bien, vale. Paciencia. ¿Qué más? Palabra. Muy importante. Palabra, palabra de Dios, escrituras. Excelente. Después hay otras, por ejemplo, habla de las riquezas, habla de la lengua, pero la lengua es un tema específico del capítulo 3, pero también podríamos listarlo aquí, ¿sí? Aquí en esta partecita podríamos hacer una lista. Ok, los temas de los capítulos. ¿Qué temas le pusieron al capítulo 1? Vamos a hacer así. Rocío me dice el tema del capítulo 1, Yesenia capítulo 2, Silvana capítulo 3 y volvemos a repetir la secuencia. Rocío. Yo en el capítulo 1 había puesto, en realidad puse 2 palabras, y era prueba y fe. Muy bien. Perfecto. Yesenia, capítulo 2. Lo que hacemos como cristianos. Bien. Silvana, capítulo 3. Yo puse juiciosos al hablar. Me gusta. Rocío, capítulo 4. Juiciosos, no juzgadores, juiciosos. Está bien. También puse 2 palabras. ¿Cómo? ¿Prueba y palabras? No, puse 2 palabras que es como que me hacían acordar al capítulo, que es resistir, y puse doble ánimo. Ajá. Me quedé pensando en resistir, no lo puedo asociar al capítulo, pero si usted lo dice, es así. Capítulo 4, ¿verdad? Sí, capítulo 4. Ok. Y estoy buscando dónde lo... Versículo 7. Resistan pues al diablo y huirán, seguramente con ese versículo lo asociaste. Claro. Yesenia, capítulo 5. Aquí lo estoy buscando. Lo que tenemos y lo que damos. Me gusta, muy bien. Bueno, esta información que hemos nosotros recabado, que otra vez voy a ser pesadita hoy, traten de tenerlo así a mano en este cuadrito, ¿sí? Si lo pueden imprimir, buenísimo, y si no, a mano, dibujarlo. Yo tengo algunas de mis notas pegadas acá en la pared, así que tenganlo a mano como para... ¿Por qué es importante que esté a mano? Primero, lo vamos a ir perfeccionando y modificando a medida que vaya nuestro estudio avanzando, y por otro lado, este es el contexto, y el contexto es muy importante.
Es más, el contexto rige. Porque algo que no dijimos de los destinatarios es las circunstancias que ellos están atravesando, que eso es muy importante. ¿Qué les está pasando a los destinatarios de la Carta de Santiago? A estas 12 tribus que están en la dispersión. Están pasando diversas pruebas. Diversas pruebas. Ujú. Sin hacer mucha investigación del contexto histórico. ¿Qué fecha nosotros le habíamos puesto a la carta, aproximadamente? 47. ¿Cómo? Perdón. Del 49, 50 después de Cristo. Antes del 50, muy bien, antes del 50. Si nosotros hacemos una cuenta así, superficial, sin hacer una investigación histórica, si Jesús murió aproximadamente alrededor del año 30, ¿sí? Y después de su venida, después de su resurrección, perdón, comienza la iglesia primitiva a funcionar, desde ahí hasta que se escribe esta carta, pasaron menos de 20 años, ¿verdad? ¿Ahí estamos de acuerdo? Los primeros 20 años de la iglesia primitiva, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron esos primeros 20 años? Eran perseguidos, ¿no? Perseguidos. O sea, la iglesia estaba en Jerusalén y tuvieron que salir de Jerusalén, según lo que nos cuenta en Hechos. ¿Por qué salieron de Jerusalén? Porque los estaban persiguiendo. Entonces, ese es el contexto en el que están los destinatarios de esta carta, pasando por diversas pruebas, pasando por padecimientos. Están fuera de sus casas, están huyendo de la persecución, están corriendo por sus vidas. Eso tiene que estar en nuestra mente para poder contextualizar lo que vamos a ver. Ahora sí, entonces, una vez que tenemos el contexto, vamos a ir a hacer las 6 preguntas básicas, que es el primer paso del estudio de capítulos. Lo tengo acá. Las 6 preguntas básicas, ¿se recuerdan cuáles son? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, no, acá está. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? De paso les cuento que si mañana ya no tienen que salir, porque acá en Argentina se restringe todo, hay un taller intensivo con Ministerio Precepto, o sea, con mis maestros. Creo que van a estudiar la carta de segunda de Timoteo, una carta muy espectacular. El horario es de 11 a 3 de la tarde, estudiando, tremendamente enriquecedor. Si les interesa, me dicen y yo les paso el dato para que se puedan inscribir mañana. También se lo puede seguir por YouTube, así que espero que lo puedan hacer, si quieren. 6 preguntas básicas. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Me gusta empezar por el quién. Vamos a detectar de quién habla esta carta, a quién le habla y cuáles son sus características. Elijamos uno. Muy bien. Vamos a marcar al destinatario en color verde. Ok. Hermanos míos. Uy. Sin color. Ahí está. No tengan su fe en nuestro Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación, bueno, no va a hablar mucho del escritor acá, del autor de la carta, pero miren esto, hermanos míos. Voy a mirar mi apunte, así no hacemos lío. Lo subrayé en azul. No, vamos a ir a los destinatarios. Vamos otra vez. Y ahora sí lo leemos. Hermanos míos,
No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro, se dan cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy marcando a los hermanos con una señal especial, ¿sí? A ver, voy a leer un chat que me mandaron. Entonces eso me va a permitir poder hacer... identificar fácilmente cada vez que se refiera a los destinatarios. Versículo 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan, ¿quién es el que dan? Los hermanos. Atención especial al que lleva su ropa lujosa y dicen, ¿quién es el que dice? Los hermanos. Siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú, estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No acogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Hermanos. Han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Atentos a esta frase. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecados y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Tú es los hermanos. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? Lo marco porque le está dando a los hermanos, ¿no? Podría no marcarlo igual, pero lo marco. Si ustedes no lo quieren marcar, no hay problema. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe juntamente con sus obras, que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ok. Entonces, lo voy a achicar para que ustedes vean lo útil que es marcar una palabra de una forma determinada. A simple vista yo puedo ver dónde marqué a los hermanos,
¿sí? A los destinatarios. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo tengo que hacer mi lista, que es otro paso que vamos a trabajar más adelante, no hace falta leerlo todo de nuevo, sino que directamente voy a las partes donde marqué. Muy importante prestar atención y concentrarse en este paso. Paradójicamente, al estar pendiente de que tengo que marcar una palabra, leemos con más atención y eso nos hace también internalizar mejor la información. Voy a marcar solamente uno. ¿Qué otros personajes aparecieron en esta lectura? ¿A qué otros personajes ustedes pudieron reconocer? A los ricos y los pobres. Muy bien, ricos y pobres. Lo podemos marcar, ricos y pobres. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje? La Raab, Raab, muy bien. ¿Y quién más? Abraham. Abraham, Abraham. Si nosotros en el contexto llegamos a ver que Santiago se estaba dirigiendo a los judíos, ahora entendemos por qué menciona a Abraham y a Raab. Su público sabía de quién él estaba hablando. Así que sí, Abraham y Raab son otros personajes. ¿Algún otro personaje? Bueno, recuerden siempre marcar al Señor, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, en el 23, donde menciona a Abraham, dice, y Abraham creyó a Dios. Aparece nuestra palabra clave, creer, marcamos a Abraham y marcamos Dios. ¿Se entiende entonces este paso? Ese es el quién. Lo otro que tenemos que marcar es el qué. ¿Sí? Vamos a hacer de nuevo una lectura. ¿Qué hora estamos? Estamos bien. Y vamos a elegir uno de los temas. En este caso lo voy a resaltar con un azul. Hermanos míos, estoy oxidada. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestras favoritismo, cometen pecado y son hallables culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Asimismo, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan.
Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, prácticamente por cada palabra que yo tengo que ir marcando, vuelvo a leer el capítulo, vuelvo a leer el capítulo, vuelvo a leer el capítulo. Al final de la lección, yo ya voy a tener prácticamente de memoria todo el capítulo, así que es un buen ejercicio, a mí me encanta hacerlo. Entonces, ¿qué otros temas aparecen aparte de la fe en este capítulo? Las obras. Las obras, es más, hay una conexión directa entre fe y obras, ¿verdad? Otro tema que les suena. Favoritismo. Favoritismo, muy bien, ¿qué más? Amonestación. Amonestación, ¿dónde lo ves? ¿En qué versículo? Los primeros párrafos antes de que hable de la fe sin obras. Ajá. Que como que está en general a los hermanos los está como amonestando. Ah, ok. Claro. Entiendo, muy bien. ¿Qué otra palabra aparece o qué otro tema aparece? La fe, las obras, la amonestación. Yo tengo marcado la ley por las tablitas. La ley. La ley, muy bien. Habla de la ley, ¿qué más? El juzgar. Juzgar, justicia, juicio, eso aparece también. Perfecto. ¿Alguna referencia de tiempo en este capítulo? Yo no marqué ninguno, pero por ahí ustedes vieron alguno. Bueno, entonces nosotros vimos los personajes y los temas. Después nos quedan estas otras preguntas: cómo, cuándo, dónde y por qué. Después, el otro paso es marcar palabras y frases clave. Yo marqué recién fe. Habría que marcar obras, justicia, juicio. ¿Qué otra palabra habían dicho? La palabra de Dios. La palabra, la ley. Pobres, ricos, Dios. creer. Dios, sí, marcamos todas esas palabras y la frase clave es: la fe si no tiene obras está muerta. Se repite en el versículo 17 y en el versículo 26. Creo que es la frase del capítulo 2, me parece. Para mí. Porque la primera parte habla de favoritismo y el favoritismo es una acción. O sea, llega a la iglesia un hombre rico y un hombre pobre y estás actuando haciendo diferencia entre uno y otro, ¿sí? Una obra. Así que esa me parece que es la frase del capítulo 2. El paso que sigue es el hacer listas. Entonces, por ejemplo, yo marqué la palabra fe. Entonces, yo tendría que hacer una lista acerca de la fe. Repasemos un poco. ¿Qué pondría en mi lista acerca de la fe? Al margen, aquí, pongo fe.
Abajo tengo que anotar el versículo. ¿En qué versículo aparece por primera vez la palabra fe? En el 1. En el 1. Entonces pongo ahí versículo 1. ¿Qué dice de la fe? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Bien. Entonces eso yo lo tengo que poner acá, ¿sí? Uh-huh. Jesús sin favoritismo según esta versión, acepción de personas. Abajo, en el 5, ¿qué dice en el 5? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Muy bien. Pobres, no sé, ricos en fe. Esa frase es tremenda. Ricos en fe. ¡Wow! Es impactante. Ricos en fe. Mi esposo tiene una frase de que el que necesita, por ejemplo, en el caso de mi papá, le indicaron un medicamento súper costoso, imposible de adquirir. Y nosotros hicimos todo el esfuerzo con la ayuda de todos, de ustedes que están acá en este grupo ahora también. Todo sumó y pudimos suplir ese medicamento. Y mi esposo decía, eso vale mucho, porque no es algo que nosotros tenemos. El que es rico, el que tiene la plata, dice, ok, listo, ¿cuánto vale? Y ya da el dinero y ya está. No hace falta poner fe en eso. Pero cuando no lo tenemos, wow, ahí crece la fe de una forma tremenda. Y creo que a eso se refiere cuando eligió a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino. Así es. Ricos en fe. ¿En dónde más aparece la palabra fe? 14. Muy bien. Ya se entendió el mecanismo, ¿verdad? Voy versículo por versículo, donde marqué la palabra y anoto la información que me da acerca de esa palabra. Tengo que hacer este mismo ejercicio con obras, escritura, justicia, una lista para los ricos, una lista para los pobres, una lista para Dios, hago mini listas alrededor de, o sea, en el margen derecho de mi registro de observaciones. ¿Para qué creen que puede llegar a servir tener estas pequeñas listas? ¿Qué utilidad le daría? Para saber, el tema como principal de lo que trata como el capítulo y también para ir recordando a mi vida de lo que puedo ir haciendo y de lo que se estaba hablando, ¿no? Exacto. A mí estas listas me sirven mucho para hacer, por ejemplo, ahora por donde yo estoy compartiendo la palabra es en las redes sociales. Entonces, agarro una de estas listas y puedo hacer una publicación acerca de la fe, otra publicación acerca de la justicia, otra publicación acerca de... Y me es muy útil, o sea, hacer como pequeños extractos temáticos del capítulo, siempre respetando el contexto, obviamente, ¿verdad? En el 14 dice, alguno dirá tiene fe pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Otra frase que a mí me voló la cabeza. Como dando a entender de que solamente la fe no es el todo. Fue un tema de debate en nuestro curso, pero a mí me sonó o me hizo ruido porque en el Evangelio de Juan todo es la fe, la fe, la fe, creer, creer, creer. Y acá aparece esta frase, dice, si alguno tiene fe, si alguno dice, ahí está la trampita, ¿no? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Dónde más aparece la palabra fe?
Versículo 17, 18. ¿Qué dice en el 17? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. Fe por sí misma, sin obras, está muerta. En el 18, bueno, fe y obras le pongo. Ustedes van a saber cómo. Fe y obras. ¿Dónde más? 20. En el 19 no dice fe, pero dice crees, que es como un sinónimo de fe. Tú crees en Dios, que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Otra frase tremenda. ¿Cómo lo podríamos poner? Los demonios creen. Esta frase también es muy importante porque si fuera solo por creer, los demonios hubiesen sido salvos. ¿Cómo sabemos que los demonios creían cuando Jesús se aparece, por ejemplo, al Gadareno, ¿verdad? Las legiones que lo poseían a él reconocen a Jesús, ¿o no? Sí. Sí. Tremendo, ¿eh? Ojo con eso. Otro versículo. Fe sin ¿Sabes qué? obras es estéril. Me ¿Cómo? quedé pensando, hay un pasaje también, no recuerdo en qué libro está, pero cuando los demonios hablan con unos, entiendo que eran fariseos, ¿no? Y que dicen, conozco a Pedro, ¿no? Que hablaba de Jesús, pero vosotros quién sois, cuando uno quería hablar como o reprender de cómo los demonios no solamente conocían a Jesús, sino también a las personas que realmente vivían el Evangelio. Excelente observación. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros? O sea, esto nos va dando como una pista hacia dónde quiere ir Santiago. O sea, él dice, muy bien con la fe, perfecto, hacen bien. Eso es lo que, ahora, no es el todo, o sea, como que nos va poniendo, va examinando nuestra fe. ¿Sí? Va examinando nuestra fe. ¿Tenés fe en Jesús? Perfecto, también los demonios creen. Entonces, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿cuál es? ¿Recuerdan esa frase anterior? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Nos vamos metiendo más, así que examinemos nuestra propia fe cuando veamos esto. Entonces, en el 20, ¿qué dice el 20? La fe sin obras es estéril. Como que va, a cada versículo va como aclarando. Miren, si repasamos, la fe en Jesús sin favoritismo, los pobres son ricos en fe, fe sin obras. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? La fe por sí misma, sin obras, está muerta. Fe y obras, esto demuéstrame tu fe por tus obras. Los demonios creen, fe sin obras es estéril. ¿Otro versículo? 22. Dice Sí. que la fe actuada, juntamente con las obras actuadas, ¿no? Porque hace la misma, o sea, la misma oración. Ahí nos va como encaminando. Actuaba juntamente con obras. En el 22 también dice, ¿no? Que la fe fue perfeccionada, o sea que a través de las obras la fe es perfeccionada. Perfectamente. Dice, y como resultado de las obras, ¿sí?
resultado de las obras, la fe se perfecciona. Perdón por los errores, pero yo creo que ustedes están entendiendo cuál es la idea de las listas, ¿no? O sea, no es poner lo que a mí me parece, no es un ejercicio de interpretación ni de opinión, sino que simplemente estoy tratando de hacer como un resumen. Fíjense que estoy usando las mismas palabras del texto. Eso es muy importante, ¿sí? Y tampoco es copiar tal cual, es solamente una ayuda para extraer la información más importante. Y como tengo marcados los versículos, para corroborar si me olvidé o algo, voy al versículo y miro de nuevo el contexto y ahí me refresco rápidamente de lo que estamos hablando ahora. Nos quedamos en el versículo 22. En el 23, Abraham creyó, ¿verdad? Ah, listo. Y en el contexto anterior habló de las obras. Eso también es muy interesante. Que Abraham creyó en Dios, por eso él salió de su parentela y todo eso, obedeció al Señor y eso está todo bien. Ahora, cuando él ofreció a su hijo Isaac en holocausto, ahí fue justificado. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Se dan cuenta cómo, o sea, cómo la fe te lleva a actuar, cómo la fe te lleva a obrar y que ¿qué hubiese pasado si Abraham le hubiese dicho al Señor no, por ejemplo? Toda esa fe con la que él se movió de su tierra, con la que él vivió y todo eso, hubiese quedado trunco. Lo mismo con Rahab. En este caso, la obra de Rahab fue poner en riesgo su vida y la de su familia, porque ella recibe a los espías y los manda para otro lado y después miente por ellos, o sea, acá no están, ya se fueron, los encubre, todo eso. Toda esa acción de esta mujer la justificó ante el Señor. Entonces, dice, en el versículo 26, que es la última referencia a fe, la fe sin las obras está muerta. Entonces, para saber qué calidad tiene mi fe, ¿a dónde tengo que poner el foco? En las obras. En las obras. En las obras. Este es un tema muy interesante que vamos a profundizar, pero pareciera que hubiera una contradicción entre este capítulo y el capítulo, o sea, cuando Pablo dice que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sí. Pero no hay ninguna contradicción, ya se los adelanto. Recuerden hacia dónde apunta Santiago. Ok, tenés fe. Ahora, ¿cuál es la parte práctica de esa fe? ¿Queda solamente en algo místico, en algo de decir yo creo? ¿O qué más hay? Hay una relación entre tu fe y tus obras total. Y eso es lo que vamos a ver. Cuando ustedes hagan su lista sobre las obras y la empiezan a comparar con la lista de la fe, esto va a quedar más claro. Entonces, ¿así quedó claro cómo hacer una lista? ¿Alguna pregunta? Lo que tenemos que marcar también son los contrastes y las comparaciones, ¿sí? Contraste es poner dos ideas opuestas. Hay algunas palabras que nos pueden ayudar, por ejemplo estas, pero, sin embargo, si no.
Pero hay casos en donde estas palabras no van a estar, pero puede haber dos ideas opuestas. Por ejemplo, en el versículo 18 dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí hay un contraste. ¿Cuál es el contraste en este versículo? La fe con obras y sin obras. Muy bien. Y acá hay un conector que no se usa como contraste en nuestra lengua española. Pero sin embargo, fe sin las obras y fe por mis obras son dos ideas que son opuestas. Entonces eso es un contraste. Y la comparación son dos ideas similares. ¿Recuerdan alguna comparación? ¿Cómo? El rico y el pobre. Ese es un contraste. Muy bien. Ricos y pobres. Ideas opuestas. Muy bien. Y comparación, es decir, dos ideas similares. En el 13, ¿no? A ver. ¿Cuál sería la comparación allí? Juicio sin misericordia. No, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿No? No veo la comparación. Puede ser los dos ejemplos de Abraham y de Rahab que los compara en la justificación. Otra vez, Rocío, por favor. En el versículo 23 y 25, no, 21 y 25, compara, digamos, las acciones de Abraham como de Rahab por la justificación, por sus obras, que los compara para la situación. Entre ellos dos, entre Abraham y Rahab. Claro, dos situaciones. Muy bien. Esta frase aquí, y de la misma manera, como decir, y también, o así como, muy bien. Acá, mira, y acá hay otra comparación. Así como el cuerpo, esta es una comparación muy clara, está muerto sin el espíritu, sin la fe sin las obras está muerto. Miren, o sea, lo importante que es, un cuerpo sin espíritu está muerto. Una fe sin obras está muerta. ¿Se entiende, verdad, la comparación allí? Sí. No lo había marcado. ¿Lo marca ahora? ¿Será importante entonces nuestras obras? ¿Serán importantes nuestras obras? Comparaciones, muy bien. Términos de conclusión. Indican una conclusión o un resumen, ¿sí? Por ejemplo, a ver, por lo tanto, por esta razón, por lo cual, finalmente. ¿Hay algún término de conclusión que ustedes reconozcan? Otra vez, ahí en el versículo 17 y en el versículo 26 aparece la frase así también. ¿Lo ven acá? Así también. Tengo un eco ahí. A ver, creo que Yesenia puede ser tu audio. Lo vamos a silenciar a ver si es. Sí, era Yesenia. Perdón, ¿eh? Entonces, tenemos en el versículo 17 aparece la frase así también.
la conclusión es, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Como si no nos quedó claro, en el 26 repite prácticamente la misma frase. Así también, la fe sin las obras está muerta. Entonces, ¿cuál es la conclusión del capítulo 2? La fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. Muy bien. Se largó la lluvia con todo, así que eso debe estar también afectando al audio. Y lo último es temas principales o eventos principales, ¿sí? Nosotros tenemos en la primer parte que habla acerca del favoritismo de los ricos y los pobres, ¿sí? Toda esa parte pareciera ser una sección. Y después, en la segunda parte, a partir del versículo 14, tal vez en adelante, habla sobre la fe y las obras. Son dos secciones grandes. Si vamos a estas dos secciones y lo separamos en párrafos, podemos identificar más subtemas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer párrafo del 1 al 4, ¿sí? Esto de tratar con favoritismo a los ricos y con desprecio a los pobres, dice el versículo 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Sí, podría ser un tema. El favoritismo nos convierte en jueces con malos pensamientos. En el siguiente párrafo, en el registro de observaciones les muestro que hay algunos versículos que están en negrita. Esos versículos indican el inicio de un párrafo, ¿sí? Entonces esto puede facilitar. Si ustedes piensan que no están de acuerdo, que ahí no empieza un párrafo, pueden obviar, pero es solamente una ayuda, ¿sí? Pero les hablaba, aquí habla del favoritismo y de ser jueces. Aquí habla de los ricos y los pobres. Sigue hablando del favoritismo. Después del 10 al 13 podría estar hablando acerca de la ley. Y hay una frase tremenda que dice que sí, comete, a ver, cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Tremenda frase. Y así, párrafo por párrafo, podemos ir identificando también los temas que trata en el capítulo. Todo esto todavía sigue siendo investigación, o sea, no hemos llegado a ninguna conclusión, no hemos encontrado ninguna doctrina nueva, ni nada por el estilo. Sigue siendo investigación, solamente estamos viendo lo que la palabra dice. Bueno, yo siempre meto una reflexión, porque en el proceso Dios me hace ver cosas, ¿no? Me confronta como si estuviese mirándome en el espejo. Pero recién vamos a poder llegar a alguna conclusión cuando terminemos de hacer nuestra investigación. Entonces trabajamos palabras clave, listas, términos importantes, términos de conclusión, lugar, si son, en este caso es una carta, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, el Evangelio, vamos a encontrar muchos lugares geográficos, tiempos históricos. Una vez que hicimos este trabajo de las palabras y las listas, revisemos nuestro tema del capítulo, después los temas de los párrafos, y ahí terminaría lo que es un estudio de capítulos. En cuanto al tema de los párrafos, otra vez, no pongo mi opinión, tampoco pongo lo que yo ya sé de antemano, lo que escuché en la prédica o lo que leí en un libro. Dice, permite que el párrafo hable, ¿sí? No tratemos de inventar un tema, tratemos que el párrafo nos muestre. ¿Cómo? Viendo las palabras que aparecen, viendo los personajes, ¿sí? Evaluar las verdades. Entonces, cuando hagamos el tema del párrafo, tiene que ser una frase que describa el tema, ¿sí? ¿Qué más? Acá hay una frase que remarqué, dice, cuando hagas el panorama general tendrás más preguntas que respuestas,
Si eso les pasa, no se asusten, no se preocupen, porque estamos investigando. Y después, estas habilidades de hacer el estudio de capítulo, de investigar, de descubrir las verdades, son habilidades que se aprenden con la práctica, con la repetición. Así que ánimo, ánimo porque el Señor les va a dar esta herramienta espectacular. Les va a capacitar para que la puedan usar con sabiduría y para que se la puedan compartir también a otros. Amén. Bueno, Silvana, ¿nos podrías ayudar en la oración final, por favor? Y cuéntenme después por mensajito de qué manera les habló el Señor, si han descubierto algo en esta lectura nuevamente. Miren que hicimos solamente una parte, ustedes tienen que terminar el estudio del capítulo, así que vayan contándome. Silvana, por favor. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque vos siempre tenés una palabra para ayudarnos, para alentarnos, Padre. Hay muchas cosas que nos faltan aprender, Padre, hay muchas cosas que nos faltan cambiar y te pedimos que sigas trabajando en cada una de nosotras con tu palabra, Señor. Por medio de tu palabra, Dios mío, enséñanos a caminar, Padre. Enséñanos, Señor Jesús, Dios mío, a entenderla, Padre, a aceptarla, Señor. Enséñanos, Padre Dios Santo, cada día más, Padre. Yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor Jesús. Gracias por la vida de Esther, Padre. Gracias por que siempre estás cuidando, Dios mío, de nosotros. Gracias por Rocío, gracias por Yesenia, Padre. Gracias por mis hermanas que no han podido estar hoy, papá, pero te doy gracias, Señor, porque vos ves el deseo de nuestro corazón de seguir aprendiendo, Padre, de ti. Te pedimos que sigas, Señor, trabajando en nosotros cada día. Te damos gloria, Señor Jesús, te damos honra en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Gracias. Amén, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Ahí creo que Rocío está, sí. Te vi ahí que estabas ahí sacando. A ver, para que Yesenia encienda su cámara. Ahí está. Ahora sí. Ahora cuéntate. 1, 2, 3. Ahí está. Excelente, excelente. Bueno, Yesenia, te mando un abrazo. Rocío, otro para vos. Silvana, otro para vos. Ánimo a seguir adelante. Y gracias por su apoyo en oración. Mis padres están en etapa de recuperación para la gloria de Dios. Es increíble, es increíble. Ay, Señor. Pero el Señor tiene misericordia. Les pido que oren por mi país, que está muy delicado el asunto, el tema del virus está tremendo. Y también acá en Argentina yo sé que se está complicando un poco, así que oremos más que nunca. Estoy muy cansada, pero tengo muchas ganas de volver a hacer esa mini vigilia que hicimos el viernes pasado. Fue de mucha fortaleza para mí, pero bueno, el cuerpo necesita reponerse, ya lo vamos a hacer. Las quiero mucho. Hasta el viernes que viene. Bendiciones. Chao, chao.